Les invito a abrir su Biblia en Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Estamos viendo expositivamente este texto que podríamos decir que hay versículos que muchos o todos los conocen, pero muy pocos los comprenden. Entonces, hablar de este versículo tan famoso que al repetirlo tantas veces se hace tan familiar, pero carece de sentido en el corazón de muchos que lo conocen. Y ese texto que expresa justamente el amor de Dios es la intención de, a través de estos 7 mensajes, convencerte con las Escrituras cuánto Dios te ama y que sea suficiente su amor, que sea suficiente. Cuando lo puedas comprender, lo puedas entender y vivir al amor de Dios, que es suficiente, no necesitas buscar otro amor y no necesitas buscar nada más en otro lugar. Por eso es que te invito a que, si no viste las enseñanzas anteriores, puedas verlas, porque ya hablamos de la magnitud del amor, cuando comienza diciendo de tal manera. Y también hemos visto la segunda parte, cuando habla a quienes amó. Y hemos hecho referencia a que Dios no amó a los mejores del mundo, Dios no amó a los que le buscaban, Dios no amó a las personas intachables, sino al mundo, a un mundo caído, un mundo que estaba siendo enemigo de Dios, que odiaba a Dios, que aborrecía, que no le buscaba, todo lo contrario, huía, que era rebelde. A ese mundo Dios amó. Y hoy nos va a tocar la tercera parte de esta enseñanza que nos da el versículo 16, que es que ha dado a su Hijo unigénito. Así que lo vamos a leer en voz alta, todos juntos, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, esta frase, que ha dado a su Hijo unigénito, aquí es precisamente donde late el corazón del Evangelio. Aquí es donde vibra el amor eterno, porque por un momento trate de imaginar lo que había antes de que todo existiera. Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jesús revela en una de sus palabras diciendo el amor con que me diste antes que el mundo fuese. O sea que la expresión del amor de Dios siendo el Padre con el Hijo es un amor eterno, un amor eterno. Y sin duda nosotros podemos entender, todos los que somos padres, cuánto amamos a nuestros hijos. No importa cómo sean nuestros hijos, son nuestros hijos. Y probablemente alguno tuvo la desdicha de no ser amado por sus padres, pero eso no lo deja al azar, porque la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, el Señor es el quien te va a recoger. Por eso es que nunca te va a faltar el amor de un padre, porque ese es el amor con que Dios Padre amó a su Hijo. Ahora, si estuviese en una situación tal vez de peligro, de estar sosteniendo de un lado en un abismo a tu hijo y del otro lado a una persona desconocida, y estás sosteniendo para que ninguno de los dos muera, y te das cuenta de que este es un desagradecido, que este es un delincuente, que es una persona blasfema, que es un corrupto, un violador, y del otro lado está tu hijo a quien amas. Naturalmente la pregunta es, ¿a quién soltarías? Pues Dios no. Entregó a su Hijo por salvarte a ti, por salvarme a mí. Porque nosotros encarnamos esa naturaleza caída. Así que aquí, mis hermanos, descubrimos
¿Qué tan grande es el amor del Padre hacia los pecadores indignos, hacia cualquiera de nosotros? Este es un amor no metafórico, no ilustrativo, no significativo, no es un amor simplemente retórico, sino que es un amor real, demostrativo. Lo expresó realmente al hacer algo maravilloso. Por eso que en este sermón vamos a ver 5 cosas, porque el sermón se llama el amor que entrega. Y vamos a ver primeramente el amor que se demuestra cuando Él dice dio. Segundo, vamos a ver el valor infinito del regalo a su Hijo. Tercero, vamos a ver la identidad gloriosa del entregado, su unigénito. Cuarto, vamos a ver el propósito de la entrega, salvar a un mundo caído. Y número 5, yo espero de usted que hoy pueda responder afirmativamente al llamado. Confiar, arrepentirse, creer y adorar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así que, mis hermanos, este texto nos lleva a ver la realidad del asunto. Primeramente, el amor se muestra, el amor se expresa. Mis hermanos, el regalo que te hacen determina muchas veces cuánto te valoran, ¿sí o no? ¿Alguna vez jugó al amigo invisible? ¿Sabe por qué se llama invisible? Porque ahí uno no sabe quién te regaló esa porquería, ¿no? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Porque ahí nosotros decimos, bueno, sí es invisible, nadie se va a dar cuenta que le regalan un señalador, ¿no? Pero a vos te regalan, qué sé yo, una caja de bombones. Fíjense, hermanos, de que cuando nosotros no vemos quién es el emisor del regalo, podemos caer en la conjetura de que es un regalo más. Pero cuando vos esperás de una persona y esa persona te da un regalo muy costoso, muy caro, muy elevado, muy entrañable, probablemente uno diga, wow, ¿cuánto me ama? Pero eso es muy relativo y muy subjetivo, porque muchas veces maridos infieles regalan a sus esposas grandes regalos y joyas simplemente por acallar su conciencia o para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué este amor es especial? ¿Por qué este amor es especial? ¿Por qué el Padre no dijo, yo los amo tanto que les voy a dar a ustedes a uno de mis profetas favoritos? No dijo eso el Señor. El Padre no dijo que nos amaba. Él lo mostró, lo demostró. Él claramente nos llevó a ver esta realidad. Él nos ama. Y porque nos ama, mis hermanos, expresó algo que nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero es una realidad. Y esa realidad claramente es que el Padre no escondió su regalo, lo exhibió. Ahora, ¿cuántos de ustedes en su vida espiritual cristiana que han nacido de nuevo han experimentado o están experimentando luchas fuertes en sus vidas? ¿Alguna vez han experimentado luchas fuertes en su vida? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de esas pruebas? Porque Dios no nos tienta, pero sí nos prueba. Deuteronomio 8 dice, yo te probé y te afligí durante todos estos años para saber qué había en tu corazón, si habías guardado o no mi palabra. ¿Por qué creen ustedes que Dios permite que las pruebas lleguen a nosotros? Es simplemente para que cuando nosotros no damos más y digamos, Señor, basta, ya me rindo, ya no voy a luchar más, me entrego, el Señor va a decir, al fin te diste cuenta. Porque Él no ha dado a su Hijo para que tú seas el Redentor. Él ha dado el Hijo para que Él sea el Redentor. Él es el Redentor. Él es el Salvador. Él es tu Señor. Por lo tanto, si Él ha dado a su Hijo, te está diciendo, tú nunca
vas a poder conseguir absolutamente nada que te lave de tus pecados. Por eso la sangre de mi Hijo te limpia de todo pecado. Tú nunca vas a ser fuerte. Jamás vas a tener fuerza, porque nosotros nos fortalecemos en el poder de su fuerza. Jamás nosotros vamos a ser libres de las tentaciones, sino que porque Cristo soportó toda tentación, nosotros podemos vencer en Él. Mis hermanos, usted nunca va a dejar de odiar, de aborrecer, de maldecir, de injuriar, de mentir. ¿Por qué? Porque esa es su vida caída. Y el Evangelio consiste justamente que el Padre nos ha dado otra vida y es la de su Hijo para que viva en nosotros. Por eso, mis hermanos, es que el Padre no nos hizo perfecto apenas nosotros fuimos convertidos, sino que habitamos en el perfecto. Para que en el momento de la prueba nos demos cuenta de que es inútil luchar por nosotros mismos, sino es rendirnos a Él y reconocer su señorío. Por eso, mis hermanos, naturalmente en esta expresión de amor que demuestra, vemos claramente que esa palabra dio es un verbo que corta en dos partes la historia de la humanidad. Esta historia de la humanidad está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Porque cuando Dios ha dado a su Hijo, ha dado para transformar, para partir la historia, para que no sea un profeta más, para que no sea un sabio más, sino para que Él sea visto en toda la humanidad como el Hijo de Dios. Por eso es que no es indiferencia, no es frialdad, no es un amor pasivo, es acción, es entrega, es sacrificio. El Padre ha dado a su Hijo, por eso que esto mismo lo expresa en 1 Juan 4:9 cuando dice: en esto se mostró el amor de Dios, en que nos ha enviado a su Hijo unigénito. O sea que el amor es demostrativo. Por eso es que Pablo dice: si no escatimó en darnos a su propio Hijo, ¿cómo nos negará con Él todas las cosas? Hermanos, el regalo más grande, el amor más grande expresado a través de la entrega lo ha hecho el Señor. Imagina claramente, mi hermano, lo que te dije recién: si un padre tiene en su mano a su hijo y en el otro a una persona que no conoce, pero con un alto prontuario de delincuencia, y tiene que salvar a uno de los dos, ¿a quién soltaría? Seguramente nosotros, por esa naturaleza, salvaríamos a nuestro hijo. Y aunque nuestro hijo tal vez no sea el mejor hijo que queremos, pero es mi hijo. Dios no hizo así. ¿Puede entender la magnitud del amor con que Dios te ama? Dios no hizo así. Dios entregó a su Hijo. Y lo hizo como una expresión de amor demostrativa. Dios entregó a su Hijo para salvarte a ti. Para salvarte a ti. No lo hizo por sus amigos, sino lo hizo por sus enemigos. La Escritura dice que nosotros por naturaleza éramos enemigos de Dios. No lo hizo por santos, sino por corruptos pecadores. Así éramos nosotros, pecadores. No lo hizo por personas agradecidas, sino por personas rebeldes que levantaban el puño contra Dios. Por eso, mis hermanos, déjeme decirle que cuando usted dude del amor de Dios, no mire sus emociones, mire lo que el Padre te dio. Te dio a Jesucristo. Por eso es que el valor infinito es un regalo. Y ese regalo es su Hijo. Él te dio a su Hijo. El Padre te dio a su Hijo. Y esto es fundamental entenderlo, mis hermanos. Porque en Él está la expresión de la máxima satisfacción al Padre.
Tú y yo jamás podríamos tener una eternidad de buenas acciones para satisfacer al Padre. No nos alcanza. Sin embargo, Jesucristo vino a satisfacer al Padre plenamente. Es más, antes que viniese a este mundo, antes que crease este mundo, Dios ya estaba contentado con el Hijo. Le amaba al Hijo. Por eso, mis hermanos, es que vuelvo a insistir. Si has creído de todo corazón que Jesucristo es tu Señor y Salvador, es porque has entendido que el Evangelio es yo ya no, Cristo en mí. Es que has entendido que el Señor no vino a hacerte una mejor persona, sino a que mueras para que Cristo viva en ti. Usted se debe acordar una película de allá por la década del 80 de un actor famoso llamado Bruce Willis, que la película se llamaba Duro de Matar. No había forma de matarlo a ese hombre, ¿se acuerdan? Me pregunto, ¿a veces no somos mejores que Bruce Willis nosotros? Duros de matar. Y mis hermanos, la palabra explica claramente que no puede haber dos señores. Y yo sé que el contexto habla del dinero y las riquezas, pero mis hermanos, las riquezas y el dinero no es el problema, sino el amor a las cosas creadas. Porque cuando alguien ama las cosas creadas y no al Creador, la ira de Dios se enciende con toda justicia. Y mis hermanos, nosotros tenemos una expresión que no la queremos terminar de crucificar. Una vida que no queremos crucificarla. Somos y fuimos llamados, mis amados hermanos, a creer en el Evangelio. Y ese creer en el Evangelio es darle la muerte al Adán viejo para que viva Cristo en nosotros. Por eso, mis hermanos, este valor infinito, este valor que no se puede calcular, es cuando dice la Escritura que Dios dio a su Hijo. No nos dio un ángel. No nos dio un profeta, no nos dio un mensajero, no nos dio un rey exitoso que pudiera haber en la tierra. Ni tampoco nos dio a nosotros la posibilidad de ser fuertes para sobrellevar las pruebas. No nos dio a nosotros el poder para lavar nuestros propios pecados. No nos dio a nosotros la posibilidad de crear un camino para llegar al Padre. No existe nada que nosotros pudiéramos hacer, por eso es que la única forma de redimir al mundo caído era enviar a su Hijo Jesucristo. Ninguno de nosotros subió al cielo para presentarse delante de Dios como personas buenas, sino que Cristo descendió para presentarse delante del Padre como el más malo de todo, por nuestra culpa y nuestros pecados. Por eso, mis hermanos, claramente encontramos que el amor más expresivo es que Dios dio a su Hijo. Es lo más precioso. Jesús, el Hijo de Dios, es lo que más el Padre ama. El Padre ama al Hijo, dijo Jesús en Juan 5:39. El Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. Lo más cercano, lo más amado, lo entregó por ti. Juan 15:9 dice, el Padre me ama. Jesús dijo eso, el Padre me ama. Y Juan 17:24 dice, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Son expresiones de Jesús. Tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ponga el valor en la balanza. El Padre, dice Jesús, me ha amado desde la eternidad, siempre. Ahora pregúntese usted, ¿cuánto amo yo a Cristo? ¿Cuánto amo a Cristo? ¿Y quiere saber su termómetro de amor? Porque si yo preguntase, levante la mano, ¿cuántos aman a Cristo? Creo que por unanimidad levantaríamos las manos, ¿no? Pero Jesús no mira una mano levantada. Él dijo, si me amáis,
van a guardar mi palabra. Entonces lo más fácil sería preguntarle, hermano, ¿me puede recitar por lo menos 5 versículos de memoria? Tal vez memorizar sea un acto disciplinario que lo tenemos nosotros, pero mis hermanos, la palabra fluye de nosotros porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y estar lleno de Cristo es estar lleno del Verbo, y el Verbo es la palabra viviente en nosotros, es Cristo en nosotros. Por eso, mis hermanos, la expresión del Padre es que nosotros jamás ni ningún ser humano podría igualar. Él amó entregando lo más grande. No hay otra expresión máxima del amor de Dios. El Padre entregó aquello que más amaba, su Hijo. Arthur Pink decía, la grandeza del amor de Dios se mide por el valor del regalo que Él dio. Por eso es que cuando usted se sienta que nadie te ama, cuando se sienta que todos te excluyen, cuando te sientas solo, frustrado, vacío, amargado, no busque el amor de las personas, no busque pertenecer a un círculo de personas, no se sienta usted aprobado por la calidez de las personas, porque Jesús mismo nos enseñó que un día todo Jerusalén decía, Hosana al Rey, y una semana después estaban diciendo, crucifíquenle y suéltenos al delincuente de Barrabás. Así que mis hermanos, cuando usted se sienta solo, vacío de amor, de afecto, y que dice, a mí nadie me ama, nadie me llama, nadie me visita, nadie se preocupa por mí, yo soy una persona que parece que estoy destinada a vivir en soledad, pare un poco su expresión de la carne y medite en este texto. Dios te amó de tal manera que ha dado a quien Él más amaba, a su único Hijo, Jesucristo. Te amó. Esa expresión de amor debe ser suficiente. Por eso, mis hermanos, no digan más, no valgo nada. ¿Usted vale algo o no vale nada? Mire esa cruz. Se pagó el precio. Por eso usted es precioso. Porque se pagó el precio más caro. No diga no valgo nada, tu valor no proviene de vos. Tu valor no proviene de la aceptación de las personas. Tu valor viene del precio que Dios el Padre decidió pagar para rescatar tu alma. Dio a su Hijo porque te ama. Te ama. Te ama tanto. Dilo tú, me ama. Tú me amas, Padre. Pero lo más precioso de este texto, en esa frase, es el tercer punto, la identidad gloriosa del entregado. No dice entregó a su Hijo, sino dice ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito. Y aquí hay teología, mis hermanos, una teología que ilumina el corazón, una teología que nos ayuda a entender esta expresión de amor. Porque aquí la palabra unigénito es la palabra griega monógenes, que significa único en su clase, único en su naturaleza, único en eternidad. Porque Él es Dios y es hombre. Es único. No está haciendo referencia únicamente al único Hijo, sino único en su género. Es el único que podría satisfacer al Padre. Es el único que podría llenar las expectativas de la naturaleza divina. Por eso no significa creado como las sectas pueden tomar diciendo que es creado. No, mis hermanos, Jesús es el Hijo eterno. Desde la eternidad, Dios el Padre fue Padre, Dios el Hijo fue el Hijo y Dios el Espíritu fue Espíritu.
Desde la eternidad tenemos un Dios en tres personas. Es la misma esencia del Padre, es la misma esencia del Hijo y la misma esencia del Espíritu, es Dios. Por eso, mis hermanos, es importante entender esto, que incluso en el Concilio de Nicea se expresó claramente que Él fue entregado, no creado. Él es de la misma sustancia del Padre. Él lo que hizo fue encarnarse. Juan 1 dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. El teólogo británico Herman Bavinck dice, el Hijo es llamado unigénito porque comparte la misma esencia divina y existe en una relación eterna con el Padre. Por eso es que a lo mejor por nuestra naturaleza caída y nuestra mente finita no entramos en razón de lo que significó el grito de Jesús en la cruz del Calvario cuando por primera vez Él se refirió a su Padre como Dios. Todas las veces que Jesús se refería a su Padre decía Padre. Pero solamente en la cruz del Calvario, cuando en ese momento toda nuestra iniquidad, nuestra culpa y nuestro pecado estaba sobre Él, Él dijo, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No llegamos a entender la magnitud de ese desgarro del corazón. Por eso, mis hermanos, Dios no entregó a un ser creado. Dios se entregó a sí mismo en la expresión, en la persona bendita de la Trinidad, del Hijo. El Hijo vino a morir para obedecer la demanda de la ley del Padre, porque el hombre pecó. Y el hombre merecía la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús tomó el lugar que tú y yo merecíamos. La muerte para nosotros ya no es un problema. Para el que ha nacido en Cristo, la muerte ahora es victoria. ¿Saben, mis hermanos, lo mejor que nos puede pasar, por lo menos a mí, yo así lo pienso, morir es lo mejor que nos puede pasar. Porque la muerte ya quedó sin aguijón. La muerte ya no tiene victoria. Porque Jesús resucitó. Y por esa razón, mis hermanos, un verdadero cristiano no le tiene miedo a la muerte. ¿O nunca vio un cristiano que parte con la presencia del Señor, cómo hasta su rostro atestigua de que su alma fue contentada? Confortará mi alma antes de pasar el valle de sombra de muerte. El Señor está conmigo. Mis hermanos, la expresión es de victoria. Por eso es cuando habla de el unigénito, te está diciendo que no era posible que aunque viniese Moisés de nuevo a morir en la cruz, Moisés, o el padre Abraham, para que todo judío creyera, o el mismo Elías que fue llevado en un carro de fuego, que venga a morir en la cruz. Hubiera sido un espectáculo impresionante, histórico tal vez, pero ninguno podía llevar a cabo la esencia sacrificial perfecta si no era el unigénito, porque es el único en su género, el único en su naturaleza, el único que podía hacer esta obra era Jesucristo, porque era el único en la eternidad. Y aún así, el Padre lo dio para que fuese golpeado, vituperado, blasfemado, escupido por nosotros. ¿Cuánto te ama? Tanto te ama. Tanto te ama el Padre como para dar lo más cercano de su misma esencia. ¿Puedes entender esto? Dios ha dado su misma esencia. Por eso es que no hay
posibilidad de que una eternidad nos alcance para darle gloria al Señor. No existe esa posibilidad. Contaré todas tus maravillas, decía el salmista. Y si intento enumerarla, no me alcanza el tiempo. Número 4. ¿Cuál es el propósito de esta entrega? ¿Por qué dice el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y vamos a recordar este principio. Dios ha amado de tal manera a los mejores del mundo. Por eso entregó al mejor de su Hijo. ¿Así es? ¿A quién amó? Al mundo. ¿Quién es el mundo? Ya lo describimos el sermón anterior. Al mundo caído, al mundo rebelde, el mundo que aún a nosotros mismos nos irrita. O no me diga que a usted no les irrita ver las cosas que suceden en este mundo. Si a nosotros nos irrita, ¿cuánto más al que es limpio de ojos? Al que es puro y santo de ojos. ¿Cuánto más? El Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Yo sé que todos entendemos la doctrina de la gracia en cuanto a la elección eterna de parte del Señor. Pero eso es saber lo que Dios hizo, pero nosotros no sabemos en quién se aplicó. Porque claramente la Biblia nos enseña de que aún hasta el último día, cuando venga el Señor, dentro de la misma iglesia habrá trigo y cizaña. Habrá redimidos y no redimidos, habrá ovejas y habrá cabras. En este mismo salón hay quienes son salvos y hay quienes no lo son. Pero no lo sabemos. Podemos mostrar tal vez una vida anástrofe, que es la vida enseñada, preparada, educada moralmente para aparentar como cristianos. Pero Dios ve el corazón. Dios conoce el corazón. Y las evidencias claras justamente expresan haber creído el Evangelio y vivir bajo el señorío de Cristo como Cristo se expresa delante del Padre. Por eso es que el propósito de venir a este mundo es salvar a un mundo caído. ¿Cómo será el estado del mundo que la solución no vino del mundo? ¿Habrá un justo? No hay justo ni siquiera uno, dice la Escritura. Nadie puede jactarse. Nadie puede decir, bueno, yo no soy tan malo. Y si usted lo piensa, usted es más malo que todos todavía. Porque la Escritura dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Todos hemos nacido en Adán. Y nacer en Adán significa nacer enemigos de Dios, aborreciendo a Dios. Por eso es que de tal manera amó Dios a este mundo enemigo, hostil, malvado, rebelde, que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuál es el propósito? La frase mundo en Juan no es un término romántico, describe la humildad moralmente caída y rebelde contra Dios. Por eso, mis hermanos, este mundo rebelde que ama más las tinieblas que la luz, según lo dijo Jesús en Juan 3:19, ama más las tinieblas que la luz. Ese mundo que odia a Dios, que no busca a Dios, que pone a Dios en la fila de prioridades si es que hay tiempo para Dios, que no merece nada de Dios, porque ni le busca, ni le espera. Y sin embargo, a ese mundo, Dios el Padre envió a su Hijo a morir por ellos. Otra vez, no estoy hablando de la universalidad de la expiación. La expiación siempre va a ser limitada. Sea alguien que cree la redención particular o que crea la redención universal. Como sea, va a ser siempre limitada. ¿Sí o no?
porque no todos son salvos. Pero la Escritura nos muestra quién y por quién Jesús murió en la cruz del Calvario. Por sus ovejas. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Por eso, mis hermanos, no nos olvidemos del texto de Romanos 5:8, cuando hace referencia a que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es para recordarnos permanentemente, porque todos los días pecamos, que aún así el amor fue expresado por el Padre para sacarnos de esta naturaleza. Juan Calvino decía, el Padre no perdonó a su Hijo porque deseaba abrirnos un camino del amor. Entregó a su Hijo para mostrarnos cuán profundo es su amor. Por eso, mis hermanos, Cristo vino sabiendo lo que le haríamos a Él. Él sabía. Por eso, mis hermanos, que en esta copa que nosotros vamos a participar en memoria del Señor, nosotros bebemos la copa de la gracia, pero Él bebió la copa de la ira. Nosotros bebemos la copa del perdón. Él bebió la copa de la ejecución por el pecado, la culpa del pecado. Por eso, Cristo, sabiendo lo que iba a suceder con Él, Él vino por amor al Padre, obedeciendo al Padre. Amén. Porque Él sería rechazado, Él sería traicionado, Él sería escupido, coronado con espinas, clavado en un madero. Y aún así el Padre, sabiéndolo todo, aún así lo dio. ¿Qué espera entonces el Padre? Que nosotros podamos entender el propósito. Y el propósito es llamarte al arrepentimiento hoy, en esta mañana. Nadie en este mundo te amará así. Nadie en la eternidad va a amarte así. Nadie. Nadie te amó sin que tú se lo pidieras. Nadie te buscó cuando tú corrías en contra de Él. Nadie te entregó algo tan valioso que es su propia vida. Jesucristo se dio por ti para salvarte. Por eso, mis hermanos, la respuesta es la exigencia de este texto. Si te consideras de la naturaleza caída, de ese mundo a quien odiaba a Dios, de ese mundo a quien el Señor vino a salvar, pues el quinto punto es tu respuesta. Juan 3:16 no termina con la entrega, sino con una invitación. Cuando dice claramente, para que todo aquel que en Él cree, ese va a ser el próximo sermón, para que todo aquel que en Él cree. Creer no es solamente, ya lo enseñamos muchas veces que aún hasta los demonios creen. Satanás sabe perfectamente quién es Jesucristo. Los demonios se postraron delante de Él en ese hombre de Gadara, diciendo, sabemos quién eres. Eres el Altísimo. Claro que sabe Satanás quién es. Y saber es creer. Y creer es entender quién es, pero no es suficiente para salvación. Sino que es acudir a Jesús, venir a Él. Es estar dispuesto a tomar tu cruz. Como dije hace un rato, tus problemas no se van a acabar. Tus problemas te conducen a morir para que Cristo viva en ti. Lo que luchas, tus pecados dominantes, no lo vas a poder sacarte nunca. Es que Cristo sea el Señor de tu vida para que el poder, el amor y el dominio propio sea ejercido para que amortigues tu carne y tu pecado no señoree más. No se va a resolver tus problemas porque tú te portes bien. No vas a poder amar por tu propia naturaleza. Nunca vas a perdonar, no vas a sentir, si esperas, es que no siento perdonar, nunca vas a sentir perdonar. Porque en ti y en mí no está esa posibilidad. Nada aprovecha de mi carne. Nada aprovecha de mi carne.
No voy a poder amar a mi esposa como tengo que amar si no amo como Cristo amó a la iglesia. ¿Puede entenderlo, mi hermano, que hay un diseño divino que entró en escena después de la cruz? Es Cristo mostrándose, ya no hay velos, fue abierto el velo, Cristo fue revelado. Para que tú y yo le anhelemos, para que digamos, Señor, manifiéstate en mí, vive en mí, toma mi lugar, Señor. Amado hermano, todo este tiempo, ya con 28 años de pastor, no sé cuántas veces hice consejería, cuántas veces ayudando a los hermanos en sus problemas, pero cada vez me doy cuenta que nuestra consejería no es suficiente hasta que usted mismo no toma su cruz y se crucifica. Hasta que usted mismo no está dispuesto a morir. Por eso Pablo en Filipenses dice, mire mis hermanos, si ustedes tienen que jactarse, yo tengo más todavía. Sacó un currículum impresionante Pablo de todo lo que él era. Pero él dice, todo esto lo he tirado a la basura para alcanzar el conocimiento de aquel y ser hallado en su justicia, no en la mía. ¿Saben qué tristeza me da tener este texto y no entenderlo y no vivirlo? Porque pasan los años y usted sigue con la misma amargura de siempre. Sigue con la misma infructividad, no tiene frutos de gloria. Porque todavía usted está esperando ser mejor persona. Todavía usted está esperando hacer cosas mejores para agradar a Dios. Usted nunca va a agradar a Dios. Hemos sido aceptos en el amado. Estamos en Cristo. Él es el deseado, Él es el amado, Él es el que contenta su alma. Encuéntrese en Cristo y usted dirá, entonces ahora puedo vivir en plenitud. Me apena, mis hermanos, decir que portamos sana doctrina y vivimos como si fuera que no lo tenemos a Cristo. Pregunta, cuando usted aceptó a Jesús en su corazón, ¿vino a su corazón? Si usted tiene testimonio que Él vino, entonces usted va a estar seguro de su salvación. Porque si usted duda de su salvación, la pregunta sería, ¿quién es el buen pastor en tu vida? Y el buen pastor es Jesucristo. Y Él dijo, ninguna perecerá de mi mano y de las manos de mi Padre. Ninguna. Así que si es por las dudas de su salvación, descomprima eso si su fe ha sido puesta en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Siéntase pleno en Jesucristo y dedíquese usted a vivir en una vida que entrega. ¿Cuál es la respuesta que vas a darle al Señor? Creer no es solo aceptar una idea, es venir a Cristo. Ven a Cristo hoy. Es abrazarlo. Ríndete a Él. Es confiar que su muerte es suficiente y fue suficiente. Y ya lo dijo hace 2000 años. Tetelestai. Ya está consumado, no hay nada que agregarle. Es descansar en su obra perfecta. Lo que el Padre quería ya está hecho en Cristo. Es rendir la vida a su amor y su misericordia. Para el que se siente indigno, mis hermanos, Dios dio a su Hijo por vos cuando eras pecador. Medítalo. Cuando te sientas indigno, piensa, Dios dio a su Hijo por mí. Haz lo tuyo. Llévalo a tu experiencia. Yo soy el pecador que Él soltó a su Hijo por salvarme a mí. Eso es lo que hizo el Señor. ¿Por qué me has desamparado? Y si Él hizo eso, ¿crees que ahora te va a rechazar? ¿Ahora te va a rechazar? Cuando estás en la parte más baja de tu vida espiritual, ¿crees que ahí te va a soltar la mano? Su amor es eterno. Su amor es eterno. Para el que se siente abandonado, la cruz es la prueba eterna
de que Dios nunca te soltará. Nunca. Tú no subiste al cielo para rendir cuenta, amados. Cristo bajó para pagar las deudas de tus pecados al morir en la cruz en tu lugar. Esa es la verdad del Evangelio. ¿Quién subió al cielo? Nadie, sino que el Hijo ha descendido. Él ha venido a tomar tu lugar. Para el creyente que está frío, mi hermano, vuelva a mirar este texto con el amor del Padre que entrega a su Hijo por ti. Deja que tu corazón se derrita por tanto amor que te ha dado el Señor. Así que para concluir, Juan 3:16 no es un versículo para repetirlo de memoria solamente. Es una declaración explosiva del amor de Dios. Nadie más podría amar así. Por eso es que Dios no nos dio cosas. Dios no nos dio promesas vacías. No nos dio un mensaje cualquiera. Él encarnó su amor en Jesucristo, nos dio a su Hijo unigénito. Dios dio lo que más ama. Dios dio lo más valioso, lo más maravilloso, lo más incomparable. Dios lo dio a su Hijo por vos, hermano. Por vos. Y ese peso, el peso de este amor, exige hoy una respuesta tuya. Si no has conocido este amor, si de oídas lo oía y hoy Dios exige una respuesta tuya, si estás entendiendo de este amor, pues ese amor que fue demostrativo exige una respuesta demostrativa. Vive para el Señor. Vive para Cristo. Deja de perder el tiempo en un mundo que hoy te aplaude y mañana te desecha. Vive para Cristo. Consagra tu vida a Jesucristo. No hay otra forma de vida si no es en Cristo Jesús. Porque la Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo, por más que crea que tiene vida, no la tiene. Pues está muerto en delitos y pecados. Abraza esta verdad. Porque el peso de esta evidencia, de este amor, reclama una respuesta de parte tuya. Si tú eres uno de todo aquel que en Él cree, pues respóndele para que no te pierdas, sino que tenga vida eterna. Pídele al Señor, ven a mí. Ven a mí. Arrepiéntete. Dile, mis pecados te crucificaron en esa cruz. Confiésalo y apártate para alcanzar misericordia. Pídele al Rey de Gloria, Señor, Rey del universo, por favor, sé mi Rey. Reina sobre mi vida. Reina en mi vida. Por eso el Señor te pide una respuesta. Él te pide que vengas a Él. Él te pide que le creas. Porque si Él te ha dado la fe es para creer. Pide que te rindas ante su trono. Quizás estás lejos o frío o herido o tal vez sin Cristo. Y el llamado es hoy. Hoy. Y aunque tú digas, pero yo soy creyente de años, a lo mejor el Señor todavía te está diciendo, yo no te conozco. Arrepiéntate hoy. Porque si Dios envió a su Hijo para salvar, no vas a buscar otra cosa. No puedes buscar otra cosa. No intentes buscar otra cosa. Porque la Escritura dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Si tu fe está puesta en Él, hoy es día de salvación para tu vida.
El cielo ya hizo lo más grande. El Padre ya expresó entregando a su unigénito. Cristo murió ya en la cruz del Calvario. Ya resucitó. Ya está sentado en su trono, esperando que se procedan al arrepentimiento. Ahora te toca a vos. No sé qué vas a hacer. La vida es volátil, es como un vapor. Hoy estás aquí, más tarde a lo mejor ya no estés. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy te suplico que te arrepientas. Hoy te pido, por favor, hermano o amigo, arrepiéntete. No voy a cansarme de decírtelo. Arrepiéntete. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven al Señor. Ven al Señor. Ven al Señor. Hoy ven al Señor. ¿Qué falta, Señor? Una sola cosa. Que hoy vengas a Él y creas. Porque termina diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierra tus ojos. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te demanda hoy? ¿Qué es lo que la Biblia dice que te separó de Dios? Es el pecado, es la iniquidad. Había un abismo. Eso dice la Escritura. Vuestros pecados, vuestras rebeliones, vuestras iniquidades han provocado una separación. Y eso no ha cambiado, salvo por la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso es que el Padre nos reconcilió con Él mismo en Cristo Jesús. Y yo te ruego en esta mañana que si alguno está por primera vez o alguno está escuchando el mensaje y hoy es honesto consigo mismo y se dice a sí mismo, Señor, yo digo que te conozco de labios, pero mi corazón aún está en tinieblas. Sálvame, Señor. Sálvame, Rey. Si ese eres tú, pues dilo allí donde estás. Sálvame, Señor. No quiero llegar a ese día donde las puertas se cierren delante de mis narices y que diga tu voz, tu dulce voz, tu tierna voz, yo no te conozco. Yo no te conozco. Señor, ¿cómo puedo saber si soy tu hijo? Pues mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La religión te estanca, el discipulado te hace ser seguidor de Jesucristo. Reflexiona, hermano, amigo, reflexiona. Lo más grande, poderoso y lo único que podía salvarte, el Padre te lo ha dado. Se llama Jesucristo. Si Cristo no es tu Señor, no hay salvación para ti. No hay forma en que seas salvo. Y hoy te estoy pidiendo, en el nombre de Jesús, que si las palabras están llegando a tu corazón, no lo endurezcas, sino que le digas, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de mi pecado. Y me rindo a ti, Señor. Si esa es tu oración, yo voy a orar para darle gracias al Padre. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por amarnos así. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Qué amor inmenso. Gracias por amarnos así.
Padre Salvador, salva en esta mañana. Padre misericordioso, justifica al pecador por la obra de Jesucristo. Perdona los pecados por la sangre derramada del Cordero tuyo que quita el pecado. Vuélvenos a ti, Señor. Y el que está enfriado, la oveja que está dispersa, vuélvela al redil, Señor. Te lo ruego por los méritos de Cristo Jesús. Tenga un tiempo de orar allí donde está.